Y bueno, primero gracias a todos por sus comentarios que nos han hecho, por seguirnos y vernos. Hubo un comentario acerca del sonido, entonces por favor suele decir allá afuera cuando no conoces que eres bipolar, ¿no? Porque tienes unos cambios sumamente marcados. Hay una diferencia muy grande con el trastorno bipolar, grandísima, pero la gente suele conocerlo así al principio. Entre los otros síntomas que se encuentran según los libros de diagnóstico está el manejo de una ira excesiva, ¿no? Episodios de ira donde las personas terminan haciendo actos destructivos o autodestructivos, sentimientos crónicos de vacío. Las personas experimentan tristeza y una sensación de desconexión interna constante. También presentan conductas impulsivas que pueden terminar en causas o en actos graves como manejar en exceso, compras en exceso, adicciones, consumo de sustancias, abuso en el consumo del alcohol. También está esta parte de una dependencia y un miedo al abandono, ¿no? Como que te van a dejar real o imaginario, pero esa sensación. Esa es una de las características principales en donde quizás puedan mostrar cierto desapego a ciertas personas, pero cuando encuentran una persona es imposible dejar esa relación por este miedo al abandono, aunque en ocasiones ese abandono no sea real, como tú acabas de decir. Y sabes, también ahorita que tocaste esto, me acordé de otra que es como esta o glorificación de la persona, idealización y luego una devaluación. O sea, puedes amar y odiar a alguien en 5 minutos. Nosotros veíamos que las relaciones interpersonales son sumamente difíciles para estas personas por esta característica. Parece que hay una caricatura de las personas, es decir, suelen ver sus cualidades y glorificarlas, o suelen ver sus defectos y odiarlos. Los chavos tienen una palabra que yo creo que caracteriza bien eso, y es que dicen, yo lo amo, odio, ¿no? Es decir, existen estos dos sentimientos de un amor excesivo y de un odio excesivo también. Y eso también pasa con la autoevaluación, con la imagen de uno mismo, ¿no? De hecho, es una característica del trastorno límite también, en donde hay una inestabilidad en la autoimagen. Las personas suelen sentirse poco conformes con cómo se perciben a sí mismos físicamente, y eso genera que presenten algunos síntomas de trastornos en la conducta alimentaria también. Claro, todo lo que puede ser abuso. Por eso es algo que nosotros aquí vemos muy a menudo en Casa Lua con las adicciones y que tratamos, importante. Ahorita mencionabas algo que creo que es importante que revisemos, que es la diferencia entre el trastorno bipolar, que es realmente un trastorno bioquímico, o sea, es una cuestión física, médica, y el trastorno límite o el trastorno border de la personalidad, que su origen está como... A ver, platícanos un poquito. Mira, eso es sumamente interesante porque en el origen del trastorno límite las investigaciones actuales hablan de que el contexto influye muchísimo en el desarrollo de esta sintomatología, pero también hablamos de que es una enfermedad en donde se entrecruza la vulnerabilidad biológica de las personas. Tiene que existir este lazo entre personas que son vulnerables emocionalmente, pero que también hay un contexto que no brinda las habilidades o las herramientas para que las personas puedan manejar su vulnerabilidad. En cambio, en el trastorno bipolar no necesariamente el contexto es un contexto desadaptativo, sino que la persona tiene una condición biológica que le hace mucho más vulnerable a estos cambios en los estados de ánimo. En el trastorno límite hay cambios muy rápidos en el estado de ánimo, y en el trastorno bipolar sí hay cambios más que rápidos, son cambios sumamente bruscos, pero que suelen tener una duración mucho más duradera que en el trastorno límite. Ok, y cuando hablamos de esta combinación entre una vulnerabilidad biológica o física de la persona
y todo su contexto desadaptativo que realmente es más fuerte, ¿a qué parte física estamos hablando? Como de qué situación pudiéramos decir, o hay, más bien, está claro en la ciencia, tiene claro cuál es esa vulnerabilidad o no tanto. Sí, hay cada vez mayores indicios de observar alteraciones a nivel cerebral, y también en la genética se han encontrado muchos resultados. Ahorita no recuerdo los nombres de los genes, pero sí hay genes que hablan acerca de esta vulnerabilidad emocional, y también a nivel cerebral, eso sí lo recuerdo muy bien, hay una franca manejo de la bioquímica cerebral a nivel temporal, ¿no? Que es el manejo de las emociones. Hay problemas con los mensajes que llegan a la amígdala, que se encarga de procesar el miedo, por ejemplo, en los seres humanos, y su conexión con los frontales, es decir, con lo que nos ayuda a ejecutar nuestros actos y lo que nos permite no ser impulsivos ante lo que estamos sintiendo. Pero fíjate, Jerry, muchos de los tratamientos que nosotros, bueno, de las personas que vemos y que atendemos y que tratamos aquí, vemos que en el trastorno border, la parte biológica, o sea, sí hay el apoyo farmacológico, o sea, sí puede usarse un apoyo farmacológico, pero no siempre da resultados. O sea, más bien te podría decir, por eso quería ver esta combinación de cuánto es de un lado, cuánto es del otro, que no, en nuestra experiencia ni siquiera podemos hablar de que el medicamento sea la solución para un trastorno. Totalmente. Yo creo que uno de los avances más grandes que hemos tenido y que implementamos dentro de Casa Lua son las nuevas corrientes terapéuticas que hablan acerca de la aceptación, ¿no? De trabajar con la persona en la aceptación, de que así se es y que entonces hay que enseñarse a manejar la forma en la que uno es, y que eso ha dado muchísimo más efectividad en los tratamientos. Hay evidencia de todas estas terapias, de su efectividad, y precisamente por eso, porque aunque el medicamento puede ayudar ante cierta sintomatología, al final de cuentas la persona siempre va a ser así. Así es. Y es importante que tenga las herramientas y que desarrolle las herramientas que en su contexto de origen no tuvo la posibilidad de desarrollar. Fíjate que ahorita tocaste una cosa que también creo que es súper importante para las personas, tanto que tienen un trastorno border de la personalidad, como las personas que de alguna manera viven al lado. Y lo que siempre digo cuando viene alguien a evaluación, que un trastorno de personalidad no es una cosa asquerosa que te quieres quitar, ¿sí? Es una forma como nos adaptamos en la infancia, fueron como un sistema de defensa en el cual nos adaptamos al mundo a través de estas herramientas, que con el paso del tiempo estas herramientas se convirtieron en obstáculos, en cosas disfuncionales que ya no nos están sirviendo. Pero en algún momento de nuestra existencia, el trastorno de personalidad, lo que hoy es un trastorno de personalidad, fue algo que me ayudó a sobrevivir en el medio que yo estaba. Y cuando lo vemos de esa manera, a veces podemos empezar a hacer las paces con nuestro trastorno y buscar tipos diferentes de soluciones. Y me gustaría que nos platicaras un poquito ahorita qué podemos hacer de eso. Mira, hay una parte sumamente importante que tú estás diciendo ahorita, y es que nuestra historia de aprendizaje nos lleva a enfrentar las cosas de determinada forma, que al final de cuentas termina trayéndonos problemas en otra etapa de la vida, ¿no? Y desde ese principio, lo que se trata de hablar en el tratamiento del trastorno límite de personalidad es de quitarle como esa parte patológica fea de tu forma de ser es un problema, sino más bien vamos a trabajar en que comiences a aceptar la forma en la que eres para que puedas implementar ciertas habilidades. Hay todo un grupo de terapias actualmente que existen precisamente para poder atender esta situación desde esta perspectiva, y bueno, consiste primeramente en mostrarle a la persona esta cuestión de la vulnerabilidad, trabajar en la aceptación. El proceso del trabajo de la aceptación es importantísimo, no desde la aceptación, desde la resignación,
sino desde la aceptación, pero también con el compromiso de buscar el cambio, es decir, de implementar respuestas diferentes a las que estoy acostumbrado a hacer frente a situaciones emocionalmente fuertes. Y también una parte importante, Manu, que al final de cuentas la vida presenta situaciones fuertes que nos van a hacer sentir mal. Claro. Y que está bien. Sí, está bien sentirse mal y está bien hacer eso. Porque actualmente en nuestra sociedad, pues el placer, el consumo, sentirte bien todo el tiempo, agradar es una de las características, y nos olvidamos de que vivir implica también a veces sentirse mal, ¿no? Entonces este trabajo de aceptar estos episodios de malestar son sumamente importantes en el abordaje, y no es cambiar la forma en la que se siente, sino enseñar acciones diferentes con lo que se siente. Sí. Por ejemplo, muchos pacientes con trastorno límite presentan casis o conductas autolesivas sin intención suicida, como cortarse a sí mismos, pacientes que hemos tenido aquí que se rascan hasta generarse lesiones en su cuerpo, o se golpean a sí mismos cuando están presentando estas situaciones de los cambios emocionales. Porque tú puedes contenerlo dentro. Entonces, una herramienta valiosísima para esas situaciones es la implementación de la plena conciencia o mindfulness, ¿no? Es decir, que la persona se enseña a estar con esa emoción, por más difícil que esta emoción sea, y entonces tener respuestas diferentes a esto. Y entonces enseñamos a nuestros pacientes una serie de conductas alternativas para que puedan enfrentar esos episodios en los que ellos se sienten desregulados, como le llamamos a esta parte. Claro, creo que esto ha sido una de las grandes cosas que hemos implementado y que pues me siento muy orgullosa de que tengamos un programa atendiendo específicamente esto, porque dentro de esta desregulación emocional y dentro de estos sentimientos crónicos de vacío y estos intentos de autolastimarnos, pues una conducta muy importante que hay que atender en el trastorno límite de la personalidad sería estos intentos suicidas o ideaciones suicidas, porque bueno, pueden ser no con la intención de suicidarse, pero en una de esas se te pasa la mano, ¿verdad? Y además, pues es una conducta que hay que atender. Y como el border es muy manipulador, las personas que los acompañan suelen pensar que todos estos actos y amenazas e ideaciones suicidas son manipulación. ¿Qué hacemos con esto, Jerry? Hay una parte muy importante, y es que al final de cuentas todas estas acciones que tú mencionas son solicitudes de ayuda. Al final de cuentas la persona no sabe pedir ayuda de una forma en la que pueda ser escuchado sin necesidad de realizarse actos de agresión a sí mismo, ¿no? Entonces, uno de los entrenamientos precisamente consiste en poder darle herramientas a la gente para que sepa pedir ayuda sin la necesidad de comprometer su integridad ni la de terceros. Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones, las personas lo que ven es el acto, pero no la intención detrás del acto, ¿sí? ¿No? Y cuando la intención realmente es una solicitud de ayuda. Y sobre todo con la intención, muchas veces es desesperante también para el familiar, porque hay esa necesidad desesperada de ayuda, pero el familiar lo percibe como una manipulación. Sí. Y muchas veces sí es, sí, o sea, sí es como con hazme caso. Claro. Pero, y luego, bueno, no es la única conducta, es muy difícil también. O sea, el sufrimiento que tiene una persona con un trastorno border, el sufrimiento emocional que padece, no lo padece solo, ¿verdad? Claro. Padece con su contexto. Es que aquí es importantísimo porque no podemos separar al paciente del contexto ni al contexto del paciente. Entonces, la familia también requiere un acompañamiento, la familia también requiere un entrenamiento, una educación sobre esta parte, porque al final de cuentas la historia de aprendizaje del paciente límite lo vivió en casa, ¿no? Entonces también necesitamos hacer un trabajo en conjunto para poder obtener un buen resultado al final. Claro, ese vínculo de alguna manera hay que reaprenderlo. Exacto. ¿No?
¿Alguna sugerencia de lectura que le puedas dar a las personas o algo que podamos recomendarles si tienen dudas de tener un trastorno? Mira, yo creo que una de las partes principales es, pues el autodiagnóstico no es muy bien recomendado, ¿no? La parte aquí importante es siempre consultar a profesionales para poder estar seguros de cualquier situación, para poder descartar cualquier condición, porque en muchas ocasiones puede presentarse que esta inestabilidad sea producto de una cuestión física, ¿no? Algún problema orgánico que no tenga que ver con algo meramente conductual, psicológico. Entonces siempre consultar a los profesionales de la salud, profesionales serios y reconocidos para poder atender esta situación. Yo creo que actualmente existe muchísima información en internet, tanta que a veces es muy confuso, ¿no? Para poder tomar en serio esta condición. Entonces, más bien, yo creo que ante la mínima sospecha o ante alguno de los síntomas que hemos hablado esta mañana, lo más adecuado sería acercarse a los profesionales y hacer una evaluación consciente y profunda para poder encontrar una respuesta, que es lo que está ocurriendo. Ok. Bueno, pues no sé, Marcia, si tenemos preguntas o algo. Nos preguntan qué señales pueden tener de una familia para como empezar a ver que necesita acercarse a un profesional, ¿no? Como que qué señales pueden tener de los niños o de los adolescentes. Perfecto. Hay una parte que tiene que ver con esta vulnerabilidad biológica, ¿no? Que es muy característica, y de hecho cuando nosotros platicamos con las familias y entrevistamos a nuestros pacientes, siempre estuvo presente. Sí, siempre estuvo presente, ¿no? Y dan ejemplos muy buenos desde la infancia. Las características de la vulnerabilidad biológica es, primero, pues hay una sensibilidad muy grande a los estímulos. Cualquier cosita que ocurra alrededor despierta emociones muy fuertes en los niños. Exactamente, que dicen, es que no le puedo decir que no porque ya hizo un berrinche, ¿no? Entonces eso ya nos habla de que hay una sensibilidad muy grande. Otra característica tiene que ver con la reactividad fuerte, es decir, siento mucho, reacciono muy fuerte, y el tipo de reacciones que tengo son desproporcionadas a lo que me está ocurriendo, ¿no? Me dices que no y entonces el niño exactamente entra en este tipo de situaciones o de conductas extremas. Y por último hay un regreso a la calma muy lento. ¿Qué significa esto? Que las personas apenas se están estabilizando de una crisis cuando ya entran a otra, ¿no? Entonces estas son tres características muy importantes que podemos buscar desde los niños. Exacto. Pero realmente también hay cuestiones como que los síntomas grandes empiezan en la adolescencia. En la adolescencia. ¿No? Hay de los 14, 15 años es donde ya como que adquieren autonomía, y con este crecimiento o esta descarga hormonal se vuelve entonces ahora sí que hablamos de las tormentas, aunque desde chiquitos pueden estar experimentando tormentas emocionales, ¿no? La condición biológica es importante. Ahorita que mencionas toda la edad de la adolescencia, las conductas se vuelven todavía muchísimo más extremas, pero si desde la infancia hay sintomatología, pues a lo mejor para nosotros muy clara, para la familia no están acostumbrados, claro. Pero aquí hay una parte muy importante. No solamente es la sintomatología de la vulnerabilidad biológica, sino también nosotros como familia cómo respondemos a exactamente ante esa vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, familias que suelen castigar las respuestas emocionales, las respuestas asertivas se ignoran, las respuestas correctas se hacen a un lado, las familias que entran en crisis junto con el paciente, que lo hemos visto muchísimo, claro, que son familias exactamente que ni ellos tienen las habilidades para poder manejar sus propias respuestas emocionales. Entonces es un conjunto que se da simultáneamente. Y fíjate que una sensación muy clara es como la negación o la falta de validación a lo que está sintiendo la persona. El niño, ¿verdad? Obviamente es como si o adivináramos o le pusiéramos palabras o juicios al sentimiento del niño. Te sientes así porque tal cosa, o no deberías de sentirte así
no sé, como que esta falta de validación de las emociones y los sentimientos que está teniendo el niño es una parte del contexto muy... que tiene que ver quizá con esto que mencionas, que la persona, la familia, tampoco sabe qué hacer con eso, entonces está tratando de darle un sentido y trata de explicarlo, ¿no? Sí, la validación es uno de los puntos esenciales en el tratamiento. La verdad es que trabajar con pacientes límites o tener un familiar con un trastorno límite de la personalidad es cansado en el aspecto de que hay crisis muy constantes, ¿no? Y eso hace que en muchas ocasiones la gente se desespere con estos pacientes y entonces se olviden de validar lo que está pasando y de que la persona está reaccionando como está reaccionando desde su vulnerabilidad y desde su forma de ver la vida, que es, aunque, ojo, validar no quiere decir que sea correcto. Así es, ¿no? no, O sea, aunque esté exactamente, aunque pudiera ser una percepción de la realidad muy equivocada, pues la persona lo está viendo desde su punto y lo está sintiendo, ¿no? Y eso abre un punto muy significativo que creo que es una de las cosas que nos hace distintos en todos los tratamientos y es tener la capacidad de poder validar, ¿no? Y poder decirle a las personas que sea lo que sea que estén sintiendo, tienen toda la razón de estarlo experimentando Así en ese es. momento, pero que la forma en la que lo van a resolver esta vez tiene que ser distinta. Diferente. Y decías algo, es cansado trabajar y vivir, pero es aún más, imagínense lo cansado que es tenerlo, vivirlo, sentirlo, expresar estos cambios. Y entonces, lo que me gustaría con esta parte y con lo que estamos haciendo es pues quitarle el estigma negativo a los trastornos de personalidad. ¿Sí? No es una vergüenza, no es necesariamente una enfermedad. Muchos artistas han estado ahorita hablando, lo cual ayuda, ¿verdad? Sí. Porque ya hablan más abiertamente, o figuras públicas pues hablan de sus trastornos, pero lo que la familia tiene que comprender es que no es algo que se te quite, es su forma de ser, y buscar ayuda y acercarnos a esas soluciones siempre va a ser algo que va hacia resolver y encontrar herramientas para podernos enfrentar a lo que está pasando, ¿no? Okay. Hay felicitaciones de Laura Ferreiro. Habla Laurita. Ingrid también. Y nos preguntan cómo puedo manejar el miedo al abandono en mi hijo. Hay una parte que es, bueno, la primera parte con la que nosotros trabajamos es precisamente con esta aceptación, ¿no? Este proceso de aceptación. El miedo de abandono quizás es de las experiencias emocionales más terribles que tienen estos pacientes, más dolorosas que tienen estos pacientes. Por lo tanto, hay una parte muy importante y es aceptar ese miedo, que está ese miedo, poder ver ese miedo y poder tener respuestas distintas ante ese miedo es una de las condiciones importantes, ¿no? No es como hacer cosas para que se quite ese miedo, sino hacer respuestas distintas frente a lo que se está experimentando. El acompañamiento es sumamente importante, por eso hay muchos tratamientos que incluyen la terapia de grupo como algo importante para que las personas puedan estar ahí presentes y hablar y poder hacer cosas diferentes con este miedo, este temor al abandono. Pero sí lo que se trabaja mucho es una herramienta que se llama tolerancia al malestar, ¿no? Es decir, realmente todos, parte del discurrir de la vida es sentir este miedo en ocasiones. Todos lo hemos experimentado. Quizás estos pacientes lo experimentan con una mucho más periódico, ¿no?, que otro tipo de personas, pero poder aprender a tolerar esos momentos de malestar es muy importante. Lo padre de las técnicas que trabajamos, lo padre de las técnicas que usamos y que hoy conocemos es que ya no buscamos que se quite, que desaparezca, que se elimine, que qué feo, entonces ¿cómo le hago para que ya no sienta miedo? Pues no, o sea, parte de ser humanos es experimentar este temor. Entonces quizás lo que nos hace falta no es quitarlo o hacer algo distinto, quizás lo que nos hace falta es enseñarnos a aceptarlo y a tolerar que en ocasiones nos vamos a sentir mal, ¿no? Y estas herramientas a veces estos pacientes no la tienen y las familias, al ver el dolor de sus familiares,
buscan respuestas para que se elimine eso, ¿no? Que se quite rápido. Exacto, y lo que estamos buscando no es que se quite, sino que la gente sepa qué hacer con eso que está experimentando. Y una cosa muy específica y directa para lo que está hablando ahorita, es una herramienta, además de entender que no se trata de que se le quite, también es importante que sepamos que esto es algo que se siente emocionalmente, y cuando nosotros tratamos de racionalizar, es decir, de encontrarle una razón para que el niño no tenga miedo, o decirle, mira, no tienes nada de qué tener miedo, aquí estoy contigo, aquí vamos a estar, no siempre es la manera, porque estamos otra vez invalidando el miedo. Estamos diciéndole, no tienes una razón para cual sentir miedo, pero entiende que no estoy sintiendo miedo por algo racional, estoy sintiendo miedo por algo emocional. Entonces, abrirle y decir, está bien sentir el miedo, vamos, estoy aquí contigo para que acompañemos este miedo y bueno, no sé, ahora sí que respira, inhala y exhala y estás tú contigo. Aprender a que ese miedo no es mortal, o sea, lo puedo sentir, lo puedo experimentar, y de hecho lo voy a experimentar muchas veces, con razón o sin razón. Y cuando tienes un trastorno de personalidad límite, muchas veces va a ser sin razón que voy a estar experimentando ese miedo. Entonces, más vale que me haga amiga de ese miedo. Okay. Una pregunta más. ¿Es frecuente que el trastorno esté asociado al TOC? Pueden existir ciertas conductas obsesivas, porque de repente cuando vemos pacientes límite, son pacientes que tienen todo, ¿no? Tienen una serie de desorganización a nivel, o sea, se desregula todo, se desregula la emoción, se desregula el pensamiento y también se desregula la conducta, ¿no? Hay ocasiones en que son sumamente obsesivos en ciertas actividades, pero hay una característica muy importante en los pacientes límite, lo que los hace límites, es que después de cierto tiempo se pasan al otro extremo, en donde hay un desorden por completo en sus conductas, entonces pierden por completo la disciplina, que en un paciente con trastorno obsesivo compulsivo jamás se pierde, ¿no? Jamás se pierde, porque el miedo radica en eso, en perder el control en los pacientes con TOC, ¿no? Son dos cosas distintas, aunque tengan como base esta desregulación emocional. Sí, no sería el trastorno obsesivo compulsivo uno que muy comúnmente vamos a ver asociado, ¿no? O sea, son más bien cómo resuelves. Exactamente. Los rituales del trastorno obsesivo compulsivo son, como mencionabas ahorita, metódicos, claro. Siempre resuelven de esa misma manera, cuando en el border nunca sabes cómo va a resolver. Exacto, ¿no? Y además, no, bueno, es que es otro tema. Es otro los trastornos obsesivos compulsivos es otro tema que sí es muy distinto al de los trastornos límites. Sí. Pues, por favor, busquen ayuda a la menor duda si tienen estas características. Acuérdense que tenemos este programa de evaluación y diagnóstico completamente, pues, objetivo para poder ayudar a hacer que sea un profesional. Esto debe de ser tratado por un profesional realmente, eso es un problema de salud mental, entonces psiquiatría es la vía para poder hacer diagnóstico, psicología con estas características y bueno, no están solos y está bien tener este tipo de cuestiones, es válido sentirse desregulado emocionalmente. Pues muchas gracias. No, muchas gracias. Saludos a todos, gracias por la invitación. Saludos, gracias por acompañarnos y nos vemos en 8 días.